Y vamos a saludar a nuestro invitado del día de la fecha, que casi llega tarde, casi no le abrimos la puerta. No pasó. No pasó, por suerte. ¿Cómo Un está, amigo Juanma? aparte. Es un amigo, si no, no le abríamos. Si no era amigo, no le Creo abríamos. que es el invitado más amigo de todos. Sí. Bueno, con Pepe también. Pepe. Pepe ya estuvo invitado, así que. Sí. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Saben que los quiero, saben que son amigos y que además los sigo, así que soy. ¿Seguís? Es de hierro. Soy una especie de doble O. triangulito. No sé si soy seguidor de las redes porque hoy me costaba encontrarlos, como quería etiquetar y como que duro no eso. volvía a la cosa, pero bueno, finalmente hice un hashtag y bueno, hice lo que pude. Pero sí, sigo el programa, digamos. Bien, y te voy a preguntar, como les pregunto a todos, ¿cómo estuvo tu semana? Bien. Bueno, ayer me cagó a palos la policía, así que, qué sé yo. Te cagó a palos la policía, pegaron? estuviste ahí. Y tuve empujones. A otros le pegaron en serio. La verdad que no. Vi que a una persona le rompieron la pierna. Bueno, a los detenidos les rompió, a uno le rompió. Había 2 detenidos y logramos, por la permanencia del bloque en la calle ahí con los enfermeros reprimidos, nos terminamos yendo en el momento en que nos aseguraron que se liberaban a las 2 personas que habían sido detenidas, muy mal detenidas, por cierto. Pero bueno, hay otros legisladores que les han pegado y han tenido forcejeos realmente muy raros con la policía para la situación en la que estábamos, que ahora que había enfermeros que no querían romper nada y policías que sí querían romper todo. Entonces, como que se invierten los roles, ¿no? Supuestamente el que quiere reprimir es el que incita a la violencia y después los ciudadanos somos los damnificados. Me enteré que el Tano también estuvo ahí. Sí. ¿Y cómo estuvo? Yo derribé las vallas. Derribaste vos las vallas. Sí. Primera Ese fue el persona. momento clave para que justificaran fajarnos. O sea, Sí. En realidad lo que pasó estuviste dándoles excusa. fue lo siguiente. Yo ¿Pueden estaba... contar lo que pasó? O sea, No. la secuencia. Claro. La gente no entiende. El motivo, contalo, Juanma, si querés, lo que se discutía ayer en la legislatura. Bueno, vamos a hacer muy breve eso para no extendernos en un tecnicismo. Básicamente los enfermeros vienen pidiendo hace muchos años la inclusión de sus títulos en la carrera profesional de la salud. O sea, básicamente que si sos licenciado en enfermería te paguen un equivalente por el título que tenés y puedas estar en el escalafón general de la carrera médica. Y nuestro bloque estaba de acuerdo con Nuestro eso. bloque acompañaba eso. Bien. Y la lucha de los enfermeros consiguió que varios diputados de la casa, de la legislatura, nos acompañaran a nosotros, pero no alcanzó para que el oficialismo... Ahí está, mira. De hecho, tuvieron que hacer un proyecto paliativo que le da mejoras salariales a los enfermeros, pero no lo suma a la carrera profesional de los médicos. Actualmente, por ejemplo, si vos sos un sociólogo o un antropólogo que está en un servicio hospitalario, podés participar de la carrera médica, pero si sos enfermero, no. No. Hace mucho no hay una secuencia así, ¿no? Un enfermero puede Tan cobrar sacada. 700.000 pesos por mes en la ciudad. O sea, para darle Esto es algo que es una lucha histórica, hace como... Sí. Sí, hace mucho. Bueno, y ayer se votó esto. Y la verdad es que legisladores nuestros, Juan Modarelli, que está ahí, se lo ve en cámara, a Matías Lamens le pegaron con el escudo en la cara. ¿Oh, Lamens? Sí, le pegaron a Lamens, le pegaron a Vicky Montenegro, le pegaron a Berenice Yáñez. Y bueno, yo trataba de, también, estuve en ese momento. Y la verdad que fue duro, porque la policía estaba como desaforada. Vos tratabas de hablar para que... En realidad los legisladores estaban calmando los ánimos, no estaban buscando motorizar la protesta, pues ya se había votado, ya habíamos perdido la votación. Perdimos 27-26 igual, estuvimos... Ahí nomás. Ahí nomás. La perdimos y nos cagaron a palo. Ya somos un equipo argentino que va a Brasil a jugar una copa. Volvimos, es River volviendo de Belo Horizonte. Perdimos Claro. 3-0 y nos cagaron a palo. Pero bueno, así terminó la semana, no sé, hoy termina la semana oficialmente. Hoy termina. Ayer tuvimos, o sea, si me cagan a palos ustedes es la confirmación de ayer. Era lo que te íbamos a decir, esto termina convocado para... No, mentira. Mira, porque me recibieron con un clima que bueno, esto terminó la casa. Subo vino con el garrote hoy, Pero bueno, Yo- ayer estaba desprevenido, hoy ya Es que- me avisaron. El clima general de este programa está muy mal. Está picado. Ayer se pelearon. Nos peleamos con Mochi. Vos fuiste De verdad. parte de la No, discusión. él es un tibio con esto. No, yo. No, pero estabas en el momento. No, no estabas se en el mete. programa. No, en el grupo de WhatsApp. El único que estuvo conmigo fue Manu. Sí, Manu que tiró. Manu es, Mochi relajar las nalgas. Manu es un ratón. Manu la ve Encima como la yo. siguió a la noche después del partido de fútbol. O sea, No sé. quiero ¿sí? decir una cosa. Yo saqué el tema con mis amigos y Manu decía, no, vos no la entendiste. Acá igual Azul. voy a hacer un A los esfuerzo. gritos.
Estoy de acuerdo. La gente de hecho, dice- mi audio a Fede fue: Fede, calmémonos, sé que pensamos lo mismo, pero Y yo seguía sacado. Y él seguía sacado. La gente está diciendo, para mí con cierta justicia, que tienen que explicar por qué se pelearon. Lo vamos a ir explicando. de a Un poco. ratito, un Ah, ratito. ok. No están preparados No todavía. están Hay como un No deporte apure el nacional. programa. Para que la gente no nos maneje el programa, voy a pedir, por favor. Voy a decir una sola cosa y sin ánimo de manejarte nada, Fede, porque vos sabés que yo respeto tus espacios. Pero hay como un deporte nacional promovido por el propio Fede, que es bulinearlo a Fede para que Fede se victimice y Sí, se No sabía. Yo quiero advertirlos total. de esto porque yo voy a tratar de evitar entrar en esa práctica, pero como lo conozco, sé que nos va a llevar a ese fango. Miralo. Es mi cancha, juego local ahí. Está buscando que lo bulineemos para decir, pobre Mochi, ven cómo lo trata. Ya le conozco. Pídame perdón. ¿me No puedo sé pedir de qué perdón? hablan, pero Mochi calmate, está diciendo el Calmate, Mochi. Perdón. Y gracias, Manu, por seguirle y por defenderme después ahí enfrente de la gente, que él salió de decir que se había peleado conmigo, completamente desentendido con terceros, sin arreglarlo antes conmigo, y Manu me tuvo que defender. Es Sí, fue tremendo. tremendo. No, Estaba enojado, Fede estaba enojado. ¿Estaba enojado, seguro? Sí. De hecho, Y ¿sabés estaban qué? de acuerdo encima. Estaban Pero de él acuerdo. no entendió. ¿Sabes qué? Yo estaba arriba, en la terraza, viendo el método con Santoro, que Para, ¿puedes decir que metodazo, dice que lo reivindica su... Metodazo. Para el día de hoy, vuelvan a ver ese El método, método el de método con Santoro. Santoro. Hay Reivindicás el discusiones. programa. Sí. El formato ni hablar, porque fue un formato de la concha de la lora No, que digo, después hubo ese gente que programa. lo quiso hacer y salió más o menos. Y ese Ese episodio, estamos hablando de ese episodio. Ya- Vamos a ya hacer es así de- método. Hay Este programa llamas. podría haber sido una chicana. Hoy ¿viste? hay En un llamas. Mirá, yo voy a decirte una sola cosa. Yo fui de los pocos públicos en vivo de ese programa. Sí. Ese programa no tenía casi. ¿Fue histórico ese A programa? diferencia de ese programa en particular, pero digo, del método como ciclo no tenía público en vivo como tiene algo, No. hay algo ahí. Yo fui público también. ¿Vos fuiste al cuál? Al de Pepe. Ah, mirá, el primero. El primero de todos, ¿eh? El piloto, se podría El decir. piloto. Sí, sí. ¿Y entonces? ¿Fuiste No, no. público? Digo que En ese tuve las Santoro dobles, estabas. las dobles experiencias de Ese verlo en día vivo y verlo en estabas. diferido. Sí, ese día estaba. Fue un día duro. Tenso. Un día duro. Para Pero- mí fue muy duro. Para vos. Que iba a ser más duro porque viene Moreno. ¿Sabías, no? Que lo vamos a traer a Moreno a discutir con Eso Leandro. estaba arreglado. No es parte del acuerdo. Pero si me estás jodiendo, me parece bárbaro. Bueno, vamos a ir a una sección que es quizás la más importante de este programa. No sé si vos seguís siempre, pero bueno, nos viene ahora el Notitano, que es Sí. para mí la sección estrella de este Sí. programa. Así que voy a pedirle a Marco que por favor ponga su barría. Son noticias, o sea... Este programa no se hace responsable por los dichos ni la información brindada por el Tano Scarpati. Bueno, bienvenidos al Notitano, el gran segmento de este programa. Vamos a hacer un repaso rápido de noticias porque tenemos muchas. Hubo mucho trabajo de preproducción. No sé cómo vendrá la columna de Mochi hoy. La primera noticia es el conflicto que está sosteniendo la UIA, Unión Industrial Argentina, con el presidente Milei. Milei no participó de la conferencia anual de la UIA y el presidente de la UIA, Funes de Rioja, dijo que hay que equilibrar el terreno de juego. ¿Por qué viene el conflicto? Por la apertura de las importaciones y por el encarecimiento del dólar. Ellos están como en una de festejar la motosierra, sobre todo en el Estado, pero piden que la apertura sea con competitividad con los productos que vienen del exterior. Dicen, queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Pidiendo que la reforma laboral se profundice. Ellos quieren abaratar los costos del trabajo en la Argentina, diciendo que con ciertos productos, sobre todo de Asia y de Estados Unidos, de China en particular en Asia, no pueden competir. Expert les dijo que eran unos caraduras por cuestionar las importaciones. Hay algo que hay que decir, está todo muy caro en Argentina. Carísimo. Entonces, y la gente quiere acceder a bienes de consumo medio, a tecnología, qué sé yo, y está muy caro. Y la gente está celebrando la apertura de las importaciones. Sí. O sea, no hay un posicionamiento, y desde la política no hay un posicionamiento que pueda combinar el deseo que hay de la gente de acceder a bienes a precios razonables con la necesidad de no destruir la industria, que es una fuente de trabajo. No sé, Juanma, vos sobre eso. Bueno, sin lugar a dudas que es una tensión que no es histórica. De toda la vida. ¿No? O sea, pasó en los 70 en la dictadura con la plata dulce y la apertura de Martínez de Oz, pasó en los 90. ¿Pero no sentís que ahora estamos como faltos de relato para respuesta? Y sí, porque creo que hay una etapa nueva que lamentablemente
se abre a partir del fracaso de nuestro gobierno anterior. Con Claro. lo cual, nuestras banderas están manchadas con lo que no pudimos resolver en el ciclo anterior de gobierno. Entonces, es mucho más difícil hablar de consignas. Digamos, las consignas como Estado presente quedan un poquito desvalorizadas al momento en el cual hay una sociedad que mayoritariamente votó a alguien con una motosierra. Sí. Entonces, pero la verdad es que lo que uno escucha de este tipo de intervenciones como lo de la UIA es una lógica de el ajuste es el otro, ¿no? La casta es el otro. Claro. Entonces yo quiero que se ajuste, yo quiero un ajuste. Bueno, pero que lo garpen los laburantes, los estatales, los servicios públicos en general. Entonces nadie está dispuesto a ceder nada. En eso creo que hay una frase de Macri que lo había dicho, que todos en la Argentina te vienen a decir cómo se enderezaría el país, pero cuando te metes con la suya, te dicen, no, bueno, esa no está a disposición para enderezar el país. Y a nosotros nos pasa algo como peronistas que muchas veces nos cuesta estar en contra de esa burguesía nacional porque Claro. nosotros queremos industrializar el país, Lo ¿no? necesitamos. Como modelo, es lo que necesitamos o es lo que decimos a lo que queremos volver, pero también tenemos una burguesía nacional que no actúa como burguesía nacional. Esto es histórico. Sí. Y siempre es como que la queremos encontrar y nos juega en contra sistemáticamente. El otro día hablábamos de la ropa, que la ropa en Argentina es carísima. De la región es la más cara por lejos. Por escándalo. Y después, cuando uno se pone a revisar de dónde viene también esas uvas y demás, ¿cuándo fue? En el 2020, en la pandemia, les dieron unos subsidios irrisorios a la industria textil. Y los precios, en vez de bajar, subieron Sí. por encima de lo que pasa en Brasil, por encima de lo que pasa en Chile, ni hablar, el resto de la región. Todos son mucho más baratos que nosotros. Sí. No, y la única respuesta de ese empresariado que recibe los subsidios es que el problema es el gasto público. Sí, que sí, el sí. Estado les saca demasiados impuestos Sí. que después vuelven en forma de subsidios, porque hay que decir que si te gustó el subsidio, bueno, de algún lado se cobró ese impuesto. Entonces, es como que falta un modelo de país y a toda la dirigencia empresarial también. Sí, de todas. Y ahí lo que te pasa también es que le querés dar la mano derecha. Pero yo siento, boludo. en esto en esto de la dirigencia, a la Libertad Avanza los veo con relato y con acción. Ellos sí tienen, bueno, abrimos importaciones y compitan. Esto lo resuelve el mercado. Hay una respuesta, ellos te explican cómo. Después puede funcionar o no, se repitió. Nosotros, es verdad lo que decís, ante el fracaso de nuestro gobierno, nos quedamos medios enclenques como para buscar respuestas. Y vieron que Cristina lo corrió a Milei por ese mismo lado de regular los medicamentos. Sí. Sí. Y bueno, ahí te das cuenta, bueno, o lo que pasó, lo que está por pasar con el tema de la ludopatía, que el gobierno de Milei, ahí, esa casta no la quiere tocar, ¿no? Sí. La casta de los que se enriquecen con la especulación de los pibes que entran a apostar. Digamos, en ese sentido, muchos programas de streaming, incluso en este canal, se ha tenido un mensaje muy claro en contra de las apuestas Obvio. Online. Es una locura. online. Bueno, esa industria. Cuando se quiere regular esa industria, o sea, cuando se quiere, digamos, ponerle un límite a la codicia de ese sector, ¿no? El gobierno de Milei te veta la ley. Yo quiero volver a lo que decía Mochi, porque ahí Cristina introduce como esa discusión que nosotros nunca discutimos eso como peronistas, digamos, siempre estamos en contra. Y ahí cuando tuitea eso, cuando dice eso, ¿a uno qué le pasa? O sea, ¿qué sentís vos? Como, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces al final estamos de acuerdo con que lo que había que hacer era desregular. Y es complicada la discusión. Por ejemplo, del lado de Moreno le salen a tirar con que es una posición anti-industria nacional. Pero también yo creo que Cristina lo dice bardeando a estos empresarios que especulan muchas veces, que es lo que decían antes, porque tenemos empresarios nacionales no nacionalistas, ¿viste? Que se cagan bastante en los intereses nuestros. Entonces, nada, es un nudo complejo. Es complejo. Es bastante jodido. Sí, hay industrias en las que la Argentina es líder, también hay que decir. Sí. O sea, la industria justo de los medicamentos es una industria que se exporta al mundo. Sí, y los sí. empresarios argentinos de medicamentos son socios de los principales laboratorios internacionales, no es que estamos Pero- hablando de... Sí, un pero sector- son los más caros del... Son Pero careros. pero lo que está Y la- pasando, los jubilados están ganando 300 lucas y los medicamentos tienen precios desopilantes. O sea, Sí, sí. es criminal lo que le están haciendo a la gente grande en la Argentina. Es criminal. Una vez más. Una vez más, y siempre es con la gente grande, como una cosa... Sí. Bueno, no, con la gente grande y con los pibes también. Sí. Los pibes. Chicos. Bueno, siguiente tema. Ficha limpia. Acá tenemos el video que todo el mundo habrá visto, pero buen tema a mí este. siempre me emociona. Ah, ponelo, por favor. De la diputada de la Libertad Avanza, Compañera. compañera, exiliada hoy, pues no se quedó sin referentes. ¿Podemos verlo? Ah, videazo, boludo. Yo no lo pude ver entero. ¿No? No, me destruye. Hoy Me voy a sacar el vengo a hacer auricular. un encargo, a poner la cara, Tono es tan cringe. porque yo no di quórum. Y eso no significa que soy enemiga del pueblo. Nadie se lo señores, planteó, creo. Parece un personaje Voy a de hablar Love is Blind. hipocresía del pueblo hacia el pueblo argentino. El tema, señores, es aquí que muchos te inventan causas, te meten pruebas falsas. Nadie
Nadie se puso a pensar en las pruebas inventadas por inteligencia artificial, por ejemplo. Señores, yo creo que acá lo que tendrían que pensar es en el jubilado que está esperando cobrar Lo que decíamos recién. Ay, un poquito más. uno tuiteó, Cobrar está buena la sus nueva de un sus futuro sin juicios. voz. Un veterano de guerra que está esperando el resarcimiento histórico hace años. Alguien puede pensar en los niños. Ustedes ni siquiera me pueden dar un poquito más de aumento. Un poquito Un más. poquito más de aumento. Yo sé que yo coincido en todo problemas lo de que vista? dijo. Sí, En todo lo que De dijo. contenidos excelentes. Yo, Ella- a mí me pasó que no lo pude ver del cringe que me dio, que creo que es lo que te pasó a vos. Es que ni siquiera es cringe. Es el no se tono de puede voz. Es el escuchar. tono. Es el Y tono de cuando voz. vi el tuit de Maslatón reivindicándola, dije, pará, lo voy a escuchar. Y está bárbaro lo que dice. O sea, de contenido es. No es Ella- una agenda para la sociedad, que la sociedad no está esperando esta discusión, digamos, de alguna manera. No, pero también dice algo que todos sabemos. Acá hubo persecución política y puede ser un instrumento Claro. de proscripción. ¿Qué es lo que dijo Franco de por qué no bajó los miembros de la Libertad Avanza a dar quórum para que se vote? Sí, ahora tiraban una excusa, ¿no? De las provincias, de que si esto incluía También. o no en los juzgados federales. de la- Formosa, sí, le tiraron a Formosa. Es rarísimo, pero ¿cuál sería la modificación que proponen? Eso No, ellos dicen como que están de acuerdo con la idea, Milei incluso se pronunció también a favor, pero que puede ser un instrumento que afecte a la democracia. Hay una nota en la letra P, que yo vengo a promocionar acá, pero me divertía mucho la línea. Rarísimo esto. Sí. que Letra P, que es el lugar más operado del mundo. Sí, por eso. Pero está bien, hay que leer eso. Hay Hay que que leer leer esas cosas. Política Online también. Hay algunos peores. Hay algunos peores. Sí, Bueno. Que bueno, que Karina Milei dice que Mauricio Macri tiene mucha llegada a jueces de Comodoro Pi y en una futura discusión en esta alianza que no termina de concretarse entre la Libertad Avanza y el PRO más Halcón, puede ser un instrumento para condicionar los nombres propios de Milei en esas discusiones de lista. Es que nosotros hablamos de esto la vez pasada y hablamos en términos de identitarios, ¿no? Como que creemos que los liberales están tratando de construir algo así como liberalismo popular, por decirlo de alguna manera, y esta es una agenda abiertamente gorila. Total. Y que a ellos intrínsecamente, en esa construcción de una identidad, les resta absorber esto. Sí. Y es una ley bien de votante macrista de manual, digamos, de señora de Recoleta. Entonces pelo de creo que está coca. bien. Yo creo que el macrismo le quiso hacer pisar el palito con una agenda claramente de Mauricio Macri, que fue lo que explayó en su gobierno, que es meter sopre a todos los dirigentes políticos que podía. Y el liberalismo, que al principio casi la pifia, porque salieron muchos tuiteros y muchos de ellos a bardear, incluso vi lo que pasó con Tommy, qué sé yo, terminó tomando una postura más ligada a esto que decía Sus la otra vez, de un gobierno que se separe identitariamente de Macri y que no es, o sea, que intenta una jugada no gorila y que también es pillo, porque yo creo que le conviene tenerla a Cristina enfrente en una elección o apuestan a eso. Sí. Entonces me parece que la jugada termina siendo inteligente por parte de los liberales. Para mí hay algo más sistémico también, digamos que en esto se ve, en estos tipos de matices que tienen el PRO y la Libertad Avanza, digamos, la diferencia entre las nuevas derechas y la derecha más tradicional, que creo que todos Sí. puntualizamos en lo mal que está el progresismo, le decimos la cultura woke o el campo popular en el mundo, digamos, para señalar cualquier partido político, digamos, incluso en el peronismo en la Argentina, pero la verdad es que la opción política que ha sido arrasada es la de la derecha tradicional liberal y supuestamente democrática, Sí. ¿no? Y eso en el mundo, digamos, veamos lo que pasa en Brasil, digamos, todo lo tomó el bolsonarismo. Sí, el PP en España. O los republicanos antitrampistas, ¿dónde están? Sí. Y bueno, un Totalmente. poco eso le pasa al PRO en la Argentina también, digamos, que esa opción política no tiene futuro para ofrecer en el marco de este capitalismo. Entonces hay una reestructuración del sistema democrático que creo que, donde nosotros también tenemos que plantearnos, bueno, cuál es la propuesta o qué es lo que hemos fallado para no estar adecuados a esta sociedad nueva. Pero este populismo de derecha de Milei claramente no tiene problemas en decir que las causas judiciales pueden estar arregladas o pelearse con los periodistas y decirle Sí, bardear a Bonelli. sobrado, etcétera. Totalmente. Sí, era lo que discutíamos la semana pasada, Sí. que creo que lo resolvieron bien. Nosotros decíamos, ¿qué van a hacer con esto? ¿Van a quedarse en una postura hipergorila? Es que te escucharon, Sus. Escucha, vos decís que, Te escucharon. que el gordo Dan en realidad está viendo ahora gelatina. Y es el que le manda los recortes a Y es el que TN. manda los recortes y después salió con la línea de Sí, del Triángulo sí. de Hierro. Bueno, lo salieron cual los me parece bien. 220 contratos que tiene Adorni, alguno tiene que estar a vos. Si hay 220 que hicieron, ¿no? No, contratos no, chicos. Ya Bueno, está. siguiente tema, jueces por decreto. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, que a esta altura ya ha demostrado ser, la verdad, muy bueno, dijo en una entrevista en Radio Mitre que está analizando la posibilidad de designar
tanto al hijo como a Mansilla para integrar a la Corte Suprema por decreto. Sí, no se logra el acuerdo en el Senado. A esto le contestó Mayans, tenemos un video. ¿Cómo nos gusta Mayans, eh? Sí, la verdad que sí. Vi unos videos Como- fantásticos. Ay, me agarraron rascándome. Es casi un homenaje a Mousset, lo de Mayans acá. Porque nosotros queremos hablar sobre el tema de la justicia nacional. Ah, le entrega la propuesta. Procurador general, miembros de la Corte, defensor, hagan un acuerdo con las fuerzas políticas. Le hago entrega a esa nota, porque acá somos los 33 que firmamos ahí, Estamos bien. que la persona que acepte ser designada, inmediatamente vamos a pedir la sesión para destituirlo. La persona que acepte violar la Constitución, Tiene razón. las prerrogativas del Congreso, el principio federal de gobierno, y que sea nombrado por decreto, inmediatamente vamos a pedir la reunión para que sea destituido inmediatamente si no tiene la anuencia del cuerpo. ¿Qué decías, Mochi? No, me parece que tiene razón. O sea, esta lógica de poner jueces de la Corte Suprema, que es un organismo fundamental para la justicia argentina, que vela por los intereses de la Constitución por decreto, Para la democracia. es una locura. O sea, hay un proceso constitucional que hay que respetar. Y posiblemente por ese proceso pueda salir, tal vez lo del hijo, hay que ver, pero si no sale, me parece que la solución no es por un decreto del Ejecutivo. Está mal y es preocupante para adelante. Para mí, ¿eh? No sé, Sí, Juanma, sí. vos cómo la ves. No, que está claro que el gobierno no tiene la expertise para hacer el acuerdo político, digamos, porque ahí tiene dividido un sector de su propio espacio que no está de acuerdo con la postulación del hijo. Qué quilombo se les armó con lo del hijo, tomó Bueno, mucho vuelo. Por eso, digo, todo eso, implica que ellos están incómodos para dar el debate en el Congreso. Entonces amenazan con lo del DNU. Pero la verdad que ahí si me vienen a amenazar con un DNU, me están diciendo que tienen miedo de hacerlo. Porque Sí. si estás tan convencido, hacés. saca el DNU. Hacelo. Y bancate las consecuencias. El gobierno me parece que ahí, yo no comparto que, o sea, más allá que no es una cuestión personal, pero digo, la verdad es que este jefe de gabinete no es que tiene demasiada destreza, sino más bien que tiene la cancha inclinada a favor, porque hay una cantidad de medios de troll que juegan a favor de ellos. Yo no siento que haya una expertise política tal como se dice, digamos. Me No, parece pero que lo que hay... ejercen el poder, boludo. Se Lo que formó, se ve ¿no? de afuera es que hacen. Sí. Y bueno, nosotros venimos de un gobierno que básicamente no hizo absolutamente nada, No, boludo. incluso esta agenda judicial, Sí. procurador, jueces de la Corte, es una agenda en la que nosotros no avanzamos. Cero. No, porque se estuvo discutiendo si era mejor el juicio político Claro. que la designación. Avanzamos Había un cero. procurador planteado que era Rafecas, que la verdad que reunía muchas condiciones para hacer y no se quiso avanzar. Por problemas con eso. internos nuestros no avanzamos, entonces es una agenda de la que también tenemos que hacer autocrítica. Nosotros hicimos cero. Sí, Cero. sí, sí, sí. No, la Creo que en política todas. tradicional, porque Creo que en todas. No En hubo pandemia, agendas. pandemia hasta el 2021. No, viste cómo es la pandemia, boludo. ¿Algo más quería decir, Juanma? No, Te cortamos. que creo que el Poder Judicial está claro que es el poder más opaco de todos en la Argentina y que la fantasía que tiene Milei es poder colonizar la Corte con gente a su favor, como por ejemplo en Estados Unidos Trump tiene una mayoría absoluta en la Corte, digamos. Hoy puso a la jueza más joven, que es la más conservadora de todos, para que por 40 años pueda... eso muestra lo estratégico que es el Poder Judicial y me parece que es una discusión que nos debemos todos. Y lo de ficha limpia, bueno, ficha limpia, esto de la Corte muestra que, bueno, el gobierno está tratando de tallar a mano su protocolo, que no se adapta a una doctrina, sino que van haciendo lo que les conviene políticamente. Bueno, pero está bien, están siendo pragmáticos, boludo. Ayer, ¿cuándo fue? No, la columna del africano, que hizo una lista de todas las cosas que había prometido y todas las cosas como terminaron siendo, y lo felicitaba, porque todas eran haber ejecutado políticas en Cumplió lo que concreto. prometió. No cumplió nada, cumplió nada. pero ejerció el poder, boludo. Ok. Ejerció el poder y fue pragmático. para Esto de que, donde- bueno, o sea que mintió, pero hizo de alguna manera. Mintió, pero no fracasó. ¿Viste? Cuando era al principio que decíamos mintió, fracasó. Bueno, evidentemente mintió, que era lo que decían ellos también. Y como dijo Tommy, siempre es preferible mentir a Que fracasar. fracasar ni hablar. Sí. Maquiavelo estaría de acuerdo. Siguiente tema, este es lindo. Hubo dos acciones de gobierno, o dos propuestas de acciones de gobierno esta semana vinculados al relato y a lo ideológico. La primera es que Cuño Libarola se subió a la propuesta de modificación del Código Penal para endurecer las penas por falsas denuncias de delitos vinculados a violencia de género, abuso, acoso sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, lo que propone esto es llevar a 6 años de cárcel a quien mienta una denuncia en esta temática.
que claramente es un ministro que no puede mostrar nada de lo que ha hecho. Cada tanto tiene que salir a tirar estas cosas para que lo levanten, como hizo la vez pasada el gran defensor de narcos. Sí, esto es 100% humo y relato. 100% humo y relato. No hay nada acá. Y en paralelo, Milei anunció que va a prohibir el traslado de presos o presas por cambio de género. Había salido que el jefe de los monos había presentado habeas corpus excelente. para cambiar de género y por ende iría otro. Chequeamos que el recurso no está firmado por Cunio Libarona, porque el de los monos no es el propio ministro de Justicia. El mismo estudio de Cunio. Bueno, y ante eso dijo que no va a haber más traslados de cárceles por cambio de género de presos o presas. Y esta es una agenda que no es propia de Milei, es algo importado. Exactamente. Bueno, vos lo hablábamos antes. Ya Trump lo había propuesto y esto a Milei, que tiene todo como muy medido en términos de redes sociales, ahora vamos a hablar del amigo Cerimedo, le generó una cantidad de interacciones con gente del exterior que lo debe entusiasmar mucho. Estaría bueno que copien otras cosas de Trump, ¿no? Sí. La línea económica, Sí. proteccionismo. Pasa que, viste, este es más empleado, Trump sería su jefe, entonces, bueno. Cerimedo, como saben, es quien lleva adelante la estrategia de comunicación de Milei hace mucho tiempo en términos digitales. La policía de Brasil lo acusó junto a una serie de personas, incluido al expresidente Jair Bolsonaro, de planificar un golpe de Estado contra Lula. Lo que dice la investigación es que el grupo Madero Media, que es la consultora de Cerimedo, utilizó estrategias basadas en troll, fake news en Brasil, Argentina y Chile, y que estuvieron puestas con el objetivo de voltear a Lula cuando perdieron las elecciones en Brasil. ¿Y esto cómo puede encauzarse, digamos? Puede llegar a pasar. Ya hay gente detenida, Ok. no hay pedido de captura internacional, es como que está involucrado, pero tiene que avanzar la investigación a ver qué sucede con Yo él. vi la discusión con Tenenbaum. Tenemos el video. Que me da gracia porque Tenenbaum es algo de que invita a gente para horrorizarse. Como que estos llamados están hechos Pero para acá terminar. terminó revisado en serio. O sea, digamos. pero es imposible que llamas a este chabón siendo Tenenbaum, que sos tipo súper purista ideológicamente, y no termines puteándote. Es obvio que va a salir mal o no. Sí. Lo hacen para eso. Pasa que creo que eso, yo veo mucho el programa de Tenemos, a mí me gusta, yo lo disfruto, bueno. Sí, sí, aunque bueno, no sí. pienso lo mismo en muchas ocasiones, me parece que es como cuando veo en La Nación Más. O sea, Obvio. Me pasa que Queda como Pagni. insumo es buenísimo, o Pagni, Sí. como insumo es buenísimo, y yo lo que creo que es exactamente eso, ellos llaman a este tipo de personas para indignarse y decir, no, Sí. no, pero creo que es como su forma de vincularse con la comunicación política históricamente. Yo creo que es una etapa que es una estrategia de legitimación también. Sí, Porque si ni vos decís hablar. yo soy el centro, entonces yo realmente voy a contarte Claro. lo que pasa, bueno, tengo que sacar un poco de cada tribu, de cada zoológico, te muestro uno. Pero la verdad es que, bueno, eso genera conversación en redes, porque están todos también Todo los el que tiempo. son más indignados que te dicen, ¿cómo sacás a este que es un loco? Bueno, pero si el chabón termina teniendo votos, como que finalmente con las redes no hay censura posible. Como, eso también está pasando, ¿no? O sea, pero quería hacer un comentario sobre lo de Iván digamos, del tema de las excarcelaciones y de las penas que le quieren dar a los que... No sé si vieron lo que pasó esta semana en la Ciudad de Buenos Aires con la nueva fuga de presos de Barracas del lunes pasado. La verdad que no hace falta complicarle judicialmente las causas a las denunciantes de violencia de género si los presos se van a terminar escapando porque la ciudad no los puede cuidar. Entonces, Jorge Macri esta semana presentó un eslogan que era no tienen a dónde esconderse, pero sí tienen dónde escapar. Porque en lo que va del año, más de 25 presos se animaron. Es como Bueno, la quinta o sexta, ¿no? Fuga. pero la ciudad vendió como un éxito que de los 11 que se escaparon el lunes en Barracas, que salieron por el techo de la comisaría, hay uno que lo recuperaron. ¿Saben por qué lo recuperaron? Porque el tipo tenía una causa de violencia de género y volvió a la casa de la víctima a querer violentarla otra vez. Claro. Entonces, a partir de ahí, digamos, el fiscal que tenía esa causa alertó que podía pasar, había una custodia específica y lo recapturaron al tipo porque quiso volver a delinquir. Claro. Entonces, no es que la policía fue efectiva y encontró a los tipos. Hay una situación dramática con este tema de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires que no se dice, que hay más de 100 comisarías y alcaldías abarrotadas de presos Explotadas, que sí. no tienen espacio para ya albergar más gente, que hasta las visitas higiénicas se hacen en la oficina del comisario, para darles un ejemplo de lo que está pasando en las cárceles, en las comisarías de la ciudad. Digo,
¿Cómo tenés esa data? Porque me la contaron. O sea, que cogen arriba del escritorio de... Es tremendo. O sea, imagínate el respeto por la jerarquía en un lugar donde pasan estas cosas. No, ni hablar. Terrible. Estamos hablando del peor jefe de gobierno de la historia de Buenos Aires. Hay más de 2.000 presos, bueno, sí, claramente. Hay 2.000 presos en esta situación y más allá de los derechos humanos de ellos que se están incumpliendo, tampoco se los puede custodiar eficazmente. Y no es que estas comisarías están apartadas en un complejo de seguridad y que, bueno, si los tipos se escapan no hay dónde ir. Están en el medio de los barrios, están en Saavedra, en Colegiales, en Chacarita, en Belgrano. Entonces, en todos los barrios de la ciudad y también los de zona norte, que son los que en general más seguridad demandan o más votan al PRO con esta idea de que va a ser quien lo custodia del delito. Y esto se está rompiendo el contrato electoral en vivo, digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Total. Bien. Último tema, que este también puede ser para debate, la eliminación de las PASO. El gobierno envió el proyecto de reforma electoral, que entre otras cosas elimina las PASO, cambia la forma de financiamiento, elimina los espacios gratuitos de publicidad para campaña. No vamos a saber a quién en votamos, medios. básicamente. No vamos a saber a quién votamos. Independientemente de todo lo otro, el financiamiento, qué sé yo, a mí me parece una buena idea eliminar las PASO. Eliminar las PASO. No sé qué piensan ustedes. Yo las paso sí, pero que creo que lo de la boleta única, sumado a todo este tema de quitar espacios publicitarios, de quitarle color a la elección, es malo para la campaña política, es malo para que el votante pueda elegir, como que se está despolitizando mucho. Para mí llegás con un desconocimiento enorme. Exacto, entonces a mí me gusta la boleta, papel con color. Con Esa las está caras perdida igual. Está perdida, pero digo, me gustaba ese esquema. Me gustaba ese esquema bien politizado de campaña, de spot, de ver la cara de los primeros 3 candidatos. A mí es un esquema que me gusta y que creo que es bueno para la democracia. Yo creo que esta reforma es de las cosas más regresivas en términos políticos que hizo el gobierno. No es, obviamente el drama es que los jubilados no cobran, que la gente no llega a fin de mes, que no come. Entonces, digamos, arranquemos por ese tema. ¿Y más pero regresivo por qué? porque, en primer lugar, fragmenta a las ofertas políticas, con lo cual la boleta única lo que va a hacer es que el más famoso de la primera lista sea el que salga y toda una lista sábana abajo. Que no saben ni quiénes son. No sabés quiénes son y eso le quita mucho poder incluso a los partidos políticos, porque entre que vos suprimís las PASO, o sea que no hay sistemas de elección interna transparentes, fragmentás el sistema porque no hay posibilidades de arrastrar el voto, o sea, vos no podés votar partido completo, vos te sentís que te representa, y aparte, para decirlo, hay gente que se representa en la Libertad Avanza, que podría votar la boleta completa de Libertad Avanza. Bueno, esa opción hoy no la provee el sistema político, el sistema electoral que implantó el gobierno, con lo cual va a haber un incentivo a que la gente termine votando en blanco, porque no sabe que tiene que cruzar cada candidato en cada cuerpo de cada boleta, o sea, que tiene que elegir, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un senador, un legislador, un diputado nacional. El sistema está hecho para que la gente termine sin saber a quién está votando y sin saber cómo tiene que votar. O sea, que promueve que termine siendo un sector muy pequeño y muy informado el que pueda ejercer efectivamente su voluntad. Y además que el modelo, para mí el modelo electoral de Milei es parecido al de Brasil y es parecido al de Estados Unidos. Que el que tiene más guita y el que más famoso tiene más posibilidad de ser elegido que el que tiene un partido político y una construcción social más legítima. Claro. Y eso me parece que le da mucho poder a las redes, mucho poder a muy poquitos, y que genera una plutocracia, digamos, un poder muy, muy concentrado en una élite cada vez más privilegiada. Total. Bueno, así concluye este tremendo segmento que El llamamos mejor No del Tuitano. La verdad que sí. Gran segmento. Sí, que son... ¿Vamos a un cortecito ahora? Vamos, Juan, y al cortecito entonces. Estamos de vuelta en el Triángulo de Hierro y ahora para escuchar la gran columna de Mochi, que es quizás mi segunda sección preferida del programa, después del No Titano. O sea, hay 2 y es la segunda. Hay 2 y es la segunda. Bien. No, después tenemos la entrevista. Claro. Así que nada, vamos con la barriga. Se queda Juanma también en mesa para opinar. Bien, más elaborado esto. La producción abandonó el esquema estético que tenía hasta este momento. La crónica de Mochi me encanta. Quizás empiece a ser mi sección preferida después. ¿Cómo? O sea, siento que hay algo, hay una búsqueda acá Hay distinta. una búsqueda. ¿Cómo está, Mochi? Todo Tengo que bien. trabajar en Bueno. tu columna nueva. ¿Qué, Manu? Tengo que trabajar en la renovación de la columna del Tano. Sí. Bien. Me gusta que se meta la columna del Tano en mi columna.
Fue difícil pensar qué hacer, porque Ciudad de Buenos Aires es un tema muy amplio, así que a ver qué dirá el legislador porteño. Preparé 3 hitos de la Ciudad de Buenos Aires. El momento en el que se federaliza, el momento en el que se vuelve autónoma y la fundación del PRO, que es el partido que durante los últimos 20 años prácticamente gobernó la ciudad. Primero, federalización de Buenos Aires. Bueno, vos tenés que en el siglo XIX el tema del puerto, el tema porteño, fue trascendental para la historia del país, para la conformación del Estado argentino. Desde la Revolución de Mayo, que los porteños defienden sus intereses, incluso gente como Moreno, muy revolucionaria, que decía, cuando se arme la Junta Grande, que no vengan los del interior. Después tuviste en la época de Rivadavia, donde hay un intento de sanción constitucional, toda una idea de centralizar el poder en Buenos Aires. O sea, durante todo el siglo XIX la cuestión del puerto y de la ciudad fue un tema que condicionó la estructura económica y federal del país. De hecho, tuviste muchos intentos de estados fallidos. La Argentina primero tuvo las Provincias Unidas del Río de la Plata, después las Provincias Unidas de Sudamérica, después la Confederación con Rosas con Buenos Aires y después la Confederación de Urquiza sin Buenos Aires, hasta que llegamos a Mitre en 1862, con las presidencias históricas, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y recién ahí se unifica el Estado argentino y se retoma la Constitución de 1853, que es la Constitución de Alberdi, la cual gran parte hoy tenemos también, que ahí por primera vez se habla de Buenos Aires como capital del país. O sea, en 1853, primer texto constitucional, Buenos Aires capital del país. ¿Qué pasa después de eso? Que Buenos Aires dice, todavía no, esperemos un poquito para federalizar, para dar esas discusiones. Y la primera persona que va a retomar eso es, primero un poco Mitre, cuando le da residencia a las autoridades nacionales en Buenos Aires, es el primer pasito. Y el que termina de promoverlo es Avellaneda en 1880. Hay una imagen, si ustedes ven el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, está la promoción de la ley de Avellaneda para que Buenos Aires sea la capital del país, que lo termina ejerciendo Roca. Y el dato es que la federalización de Buenos Aires, ahí está, la gente no lo debe saber, pero ahí está cuando Buenos Aires se consolida como capital federal, está escrito en nuestro obelisco. El gran dato es que la federalización se hizo a las piñas, fue una gran guerra civil. ¿Qué pasa? Avellaneda promueve que Buenos Aires pase a ser capital, promueve federalizar los recursos de Buenos Aires, esta discusión histórica que plantea Jaureche como el poncho de Manchester o de Catamarca, ¿no? Cómo se manejan los recursos portuarios del país, cuál es el sistema económico. Y cuando Avellaneda anuncia que va a federalizar Buenos Aires, aparece un tipo que era gobernador de Buenos Aires, poco conocido, mitrista, que se llama Carlos Tejedor, que era el gobernador de Buenos Aires, que de hecho Carlos Tejedor es el nombre del partido donde secuestran a Aramburu los montoneros, dato random aparte. Claro, que donde surgió Emilio Monzó también. Y donde surgió Monzó, ahí está Tejedor. Y Tejedor agarra y dice, no van a federalizar Buenos Aires. En el medio hay elecciones en 1880, gana Roca, arrasa. ¿Y qué hace Tejedor? Se arma hasta los dientes. En ese momento hay un mapita, pónganlo. Buenos Aires era un municipio mucho más chico que el que conocemos y al lado estaba el municipio de Belgrano, que es hoy Belgrano, el partido, y el gran partido de San José de Flores, que era Caballito y toda esa zona. ¿Qué tiene que hacer Avellaneda y Roca? Se van de la ciudad de Buenos Aires a Belgrano, se rearman ahí y entran en una guerra civil en la ciudad combatiendo con Tejedor. La gran guerra se da en Corrales, que es donde hoy es Parque Patricios, mueren 4.000 personas. La guerra civil en Buenos Aires, mueren 4.000 tipos. Triunfa Roca, gran militar Roca, termina triunfando y finalmente se sanciona la ley, la termina promulgando Roca el 6 de diciembre de 1880 y se federaliza Buenos Aires. Es decir, los recursos de Buenos Aires pasan a ser federalizados. A partir de eso se crea la provincia de Buenos Aires con el mismo nombre que la ciudad, de donde surgen los bonaerenses, y en la ciudad quedan los porteños. Y en Buenos Aires, provincia, se crea en 1881 la capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. La crea un tipo que se llama Joaquín B. González, lo deben conocer, y hace una ciudad muy, muy linda. Así se federaliza Buenos Aires. El otro hito que les cuento es la reforma del 94, o sea, saltamos casi, 100 años después. ¿Qué pasa 100 años después? Bueno, nosotros veníamos hasta el gobierno de Menem con un mecanismo de elección de autoridades de la ciudad que era por el Ejecutivo, propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado, era una intendencia. Sí. Esto es obvio para los que tienen 35, 40 años, pero los pibes más chicos no lo deben poder creer. El Ejecutivo elegía al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, algo que, vamos a decir la verdad, era muy útil para el peronismo. Claro. Hermano González. Sí. Los últimos 3 jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, antes del nuevo sistema,
fueron peronistas. Sí. Uno fue un tipo muy grosso, que fue Carlos Grosso. Juanma podrá hablar de esa Bueno. Bueno, fue un tipo muy grosso para el peronismo, para la dinámica de ¿Quién, creación de Carlos cuadros. En los 90 fue un tipo importante del Sí, peronismo. sí. Después podemos discutir si es bueno o malo, ¿no? Yo Siempre creo que- quisimos invitarlo a diferentes cosas que hemos hecho, incluso al método y demás, y es muy difícil hacerlo hablar, ¿no? Juanma, vos lo conocés. Sí, tengo relación personal con él. De hecho, ayer hablé con él. Epa. Así que justo. ¿Cómo la ve Grosso? Y estaba medio mileísta. Mirá. Y sí. En cuanto a la ponderación. Es un gran analista político, Carlos, sobre todo. Entonces, teníamos un intercambio, pero bueno, quedamos en almorzar para que me ¿Y profundice. está mileísta en qué sentido? No, en cuanto a que entiende que el gobierno ocupa el centro de la agenda y que lo hace con eficiencia, digamos, Bien. ¿no? Pero lo interesante, digamos, del caso de Grosso, más allá de las diferencias ideológicas que uno, como pasa como en los 90, ¿no? Que uno puede ponderar el proceso político en el sentido de que se pudo, por ejemplo, conseguir una constitución, la primera, esto que vos decís de la autonomía de la ciudad, pero la primera constitución que todos los partidos políticos de la democracia suscribieron, digamos, que es un hito muy importante, digamos. Y hoy que sería imposible. Y reunir todas las voluntades que se reunieron ahí. Bueno, Grosso llega a a la intendencia de la Ciudad de Buenos Aires, no por los votos, sino por la designación de Carlos En el Menem. 89. Pero antes de 1989, en 1988, Grosso gana la interna Menem Cafiero, representando a Cafiero en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea que Lindo dato eso. por ese motivo Grosso llega a ser intendente de la ciudad. Entonces, por eso Grosso no es cualquier intendente, en el sentido de que tenía una legitimidad de origen diferente a los que vinieron después, designados por Menem, que eran directamente amigos del presidente, Jorge Domínguez, Bauer, gente que digamos, hoy los nombrás en una mesa de café y nadie se acuerda quiénes fueron. De Grosso se acuerdan porque el tipo era un jefe político que había liderado la renovación del peronismo dentro de la ciudad. Entonces, por ese motivo, Menem tiene dos gestos muy, en ese sentido, inteligentes cuando llega al poder. Primero pierde con Cafiero y automáticamente lo hace presidente del PJ Cafiero, o sea, como magnánimo, dice, bueno, yo le gané a pero tiene que estar de mi lado. Y aparte, bueno, Cafiero era gobernador de la provincia hasta el 91, o sea, cohabitaron Menem y Cafiero en el primer ciclo de gobierno de Menem. Y segundo, ponerlo a Grosso, reconocer que Grosso era un jefe político en la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que tenía toda la potestad para haber puesto, si quería, a Herman González o cualquier amigo, o cualquier riojano que se le cruzara, lo ponía intendente de la ciudad. Y no hizo eso, hizo otra cosa, y eso hablaba de la capacidad política de Menem, pero también de lo que tallaba Grosso en Grosso tiene una cucarda en su gestión, que es que creó Puerto Madero. Es el creador de Puerto Madero. O sea, un peronista creó Puerto Madero. Es un dato que... Y Puerto que- Madero está lleno de peronistas. Y Puerto Madero está lleno de peronistas. Sí. Se termina con un escándalo de corrupción, lo de Grosso. Y el último intendente, Peruca, es un tipo que no conoce nadie, que es Jorge Domínguez, que es el último que está, que después, este dato le va a gustar a Sus, A en el ver. 96, cuando hay que ir a elecciones, le gana una interna a Dante Ullo, tengo entendido. Pero después pierde la elección principal con De la Rúa, o sea, el radicalismo gana. Hay que entender algo, que es que en la reforma del 94, Menem se lleva lo que para él era lo más valioso, que era la reelección, pero Alfonsín en ese pacto se lleva muchas cosas. La ciudad. El balotaje, o sea, muchas concesiones para la oposición, principalmente la elección de la ciudad. Le da a la ciudad autonomía, le da a la ciudad la posibilidad de sancionar sus propias leyes, su legislatura. Antes había un consejo deliberante, pasa a haber una legislatura de la ciudad de Buenos Aires, pasa a haber una constitución propia de la ciudad. Y a partir de eso se empieza a votar. Cuando se empieza a votar, ¿qué pasa? Lo que pasó siempre en la historia argentina, el peronismo pierde casi todas las elecciones. No. Hay un electorado que nos queda complicado. Desde que Alfonsín consigue la elección de la ciudad, el radicalismo con distintos formatos, Alianza UCR, gobernó hasta la llegada de Macri. Exacto. Y después el PRO. Exactamente. Sí, es loco porque es una concesión a Alfonsín para el radicalismo, pero termina sirviéndole a otros sectores opositores. Primero al PRO y hoy hasta Milei, diría. Sí, pero en su momento le sirvió porque gana en de su la momento Rúa le y sirvió después 100% al radicalismo. Aníbal Ibarra Total. en dos ocasiones. Entonces ahí llegamos a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con la reforma del 94. Y el último hito que tengo para contarles, igual tal vez hay que hacer tiempo, no sé si ya está el invitado, Juanita. No, estamos bien, estamos bien. Bueno, esto igual da porque aparte el Tano tiene cosas para decir que yo no sabía. Los Acá. tres acá son viejos militantes de la Capital Federal. Sí. O sea, vos sos fueguino, pero ya a esta altura sos un militante, has tenido armados en Capital Sí, Federal. sí. Bueno, Les cuento lo último y arranquemos debate porteño. La fundación del PRO, que esto me parece que es importante, porque el PRO es tal vez el partido hegemónico en la ciudad en los últimos 20 años, para mí algo que está por caerse. ¿De dónde surge el PRO? Bueno, surge de dos lugares. La Fundación Creer y Crecer de Mauricio Macri, fundada en el año 2002, posgestión en Boca, y el grupo Sofía
fundado en 1996 por Horacio Rodríguez Larreta. Tal vez de esos dos sectores surgen los cuadros más importantes del PRO. El 17 de junio del 2003 hay una serie de partidos que se juntan y arman Compromiso por el Cambio, no importa cuáles, muchos. Había sectores del peronismo ahí, Juanma y el Tano después podrán contar un poco más de eso. Van a elecciones en el 2003 en la ciudad por primera vez y sacan 37,5% de los votos. Van a balotaje con Ibarra y pierden, pero claramente dejan asentada una fuerza política muy grosa, que en el 2005 va a terminar de explotar para bien cuando Macri con López Murphy arman su propia fuerza política, contratan a un tipo que se llamaba Ernesto Savaglio para que les haga como la comunicación y arman Propuesta Republicana, que le ponen el abreviado PRO y el tipo les pone una flecha señalando hacia la derecha como loguito. Ese frente se presenta en las elecciones legislativas del 2005 y es la elección que recordamos el otro día con Rafa Bielsa, donde el PRO por primera vez gana en la Ciudad de Buenos Aires, saca 37 puntos más o menos, sale segunda Carrió, creo Juanma, y tercero Rafa Bielsa, que había mucha expectativa, porque era el kirchnerismo en la ciudad, era un kirchnerismo en alza, y así todo en la ciudad te gana el proyecto, Esa fue la primera elección que el proyecto fiscalicé. Macri. ¿Esa fiscalizaste? Esa fue la primera elección que fue fiscal. 2003. Desde ahí vengo contando de los votos de esta gente. Bueno, ahí saca 34% de los votos, mete un montón de diputados a nivel nacional y ya en el 2007 Macri gana la Ciudad de Buenos Aires, el PRO se asienta como fuerza política de la ciudad. Hasta hoy. Yo creo que hoy con muchas de las cosas que hablamos del principio y también con una gestión que es mala, para mí la gestión de Jorge Macri, perdió lo fundamental del PRO, que es la identidad más porteña y que es el trabajo por el porteño, por la ciudadanía. Es un tipo que se ve vago, es un tipo que cambió las prioridades de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es como tal vez lo que está llevando... ¿Eso siempre fue así o es algo que tenemos recuerdo de Larreta? Porque Macri no fue un jefe de gobierno particularmente trabajoso, ¿sí? Bueno, tuvo hitos de gestión, digamos, Sí. ¿no? O sea, siempre se habló de Macri como un vago, pero la verdad es que, bueno, alguien que tiene la carrera política que Fede recién relató, algo hizo. Y la verdad es que, bueno, en su momento Exitoso, se creó la policía de la ciudad, por ejemplo, en la Claro. gestión de Mauricio Macri en la ciudad. Ahora, quiero retomar lo último que decía Fede, en el sentido de la oportunidad que yo veo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una cantidad de momentos de desencuentro con las fuerzas populares, pero también es la que resiste las invasiones inglesas, también es la de 1810, también la del 2001, que acá se producen las protestas que producen un cambio político en la Argentina que, más allá de, obviamente, la tragedia de los muertos, permitieron que llegara el kirchnerismo al gobierno, ¿no? Entonces yo veo que este año tenemos, este momento tenemos una oportunidad muy grande porque hay una muy mala gestión en el gobierno de la ciudad, hay una crisis política además en esa fuerza, si ustedes lo ven en la legislatura, somos el peronismo contraintuitivamente es la fuerza más grande de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, yo te contaba recién que perdimos por un voto la ley de los enfermeros y el oficialismo se vio obligado a crear una ley, digamos, que le diera algún derecho a los enfermeros porque nosotros estamos ahí. Y de esa manera también vamos a derogar el código urbanístico de Larreta y se va a sancionar un código urbanístico que tiene más que ver con las identidades barriales que la que tenía el PRO originalmente porque nosotros estuvimos ahí. Ahora, creo que tenemos la posibilidad de ganar la ciudad porque siempre esta ciudad fue contrapoder a nivel nacional, de alguna manera. Y creo que al avance del mercado y de la ceguera, digamos, de la motosierra, esta ciudadanía que tiene una sensibilidad por lo público, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, que tiene baluartes que tienen que ver con un Estado y una solidaridad y una clase media con movilidad social ascendente, nos va a dar una oportunidad para poder ganar en el 2027. Por lo menos, como diría Guillermo Nimo, así lo veo yo. Gracias. Entonces, ¿Y qué sería una ciudad peronista? Bueno, ¿Cómo la verías? Una ciudad que primero tiene una política para crear trabajo. Fíjate que la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que todavía no recuperó los puestos de trabajo que había antes de la pandemia. Es una ciudad que se ha vuelto expulsiva de su propia población, que no crece en población hace mucho tiempo, a pesar de que las normas para construir están, las casas están vacías porque no se pueden pagar. Entonces es una ciudad que no le da más la espalda a los inquilinos, que no le da más la espalda a los que necesitan una primera vivienda. Es una ciudad que desarrolla el subte, que desarrolla nuevos polos a nivel económico.
Y es una ciudad que no tiene los recursos que tiene para patinársela, sino que va a buscar, tendría que ir a buscar cómo hacer para que la gente no duerma más en la calle, como tener esa sensibilidad frente a la angustia social que se vive en estos tiempos. Creo que tenemos la oportunidad de hacerlo, que no le da la espalda a la universidad pública. Bueno, te podría decir varias cosas en ese sentido, pero centralmente es una ciudad sensible hacia los que más lo necesitan. Una cosita. Para que Juanma quería meter una más. La última cosa en relación a la historia que decía Fede, yo creo que la ciudad, al no ampliarse más, con lo que el mapa que mostraba Fede, donde estaba la ciudad de Buenos Aires muy pequeña y alrededor estaba Belgrano y Flores, quedó con una frontera vieja. La General Paz y el Riachuelo no indican nada. Y la verdad es que lo que tenemos al lado es el conurbano bonaerense y una provincia que no tiene los recursos suficientes para desarrollarse, que todos sabemos que la provincia de Buenos Aires puede estar bien o mal administrada, pero en general no tiene los recursos suficientes para los 11 millones de habitantes que tiene. Y la ciudad de Buenos Aires, en su momento, quedó como una isla, por ser la capital federal, del resto de su región. Yo creo que tenemos que retomar la idea de una región metropolitana, y tanto Alfonsín como Menem, ese es un dato que está bueno, que tanto Alfonsín como Menem en distintos momentos de su etapa política, Alfonsín como cuando era presidente y plantea el traslado de la capital a Viedma. Bueno, ahí Alfonsín plantea además la creación de la provincia del Río de la Plata, que era una provincia que juntaba el AMBA, ¿no? En una sola provincia. Y Menem, en 2003, en la elección que pierde con Néstor Kirchner, plantea lo mismo. Sí. Porque hay algo de desarrollo inconcluso cuando vos tenés, por un lado, toda la gente, los 3 millones de bonaerenses que vienen a trabajar, pero que se van a dormir a la provincia de Buenos Aires, y no tenés una política única para el transporte, para la salud, para los residuos, para la propia seguridad. La seguridad. Bueno, debería haber un solo anillo de políticas públicas que nos puedan unir con los bonaerenses. Yo, perdón, quería volver un segundo a tu columna y hacer un comentario sobre ese triunfo del PRO, que hay un hecho que fue la tragedia de Cromañón, que es fundamental para la aparición del PRO como... Totalmente. De hecho, la destitución de Aníbal Ibarra, para mí bien destituido, se alcanza también gracias a votos peronistas. Cuenten eso, que ustedes la tienen clara. No, es eso. No había un posicionamiento claro sobre cómo votar en el juicio político a Ibarra. No me acuerdo el apellido del legislador que vota a último momento y que... Elio Rebot, exactamente. Y era del PJ porteño. Él era del peronismo de la ciudad, después siguió su carrera política con el PRO, muy ligado a Michetti. Como mucho. Pero incluso... recordarán el borocotazo de aquellos años, que borocotó el médico que hacía las cámaras ocultas con Tinelli, formó parte de la lista de Macri, y a los pocos días se pasó al bloque del Frente para la Victoria, que en ese momento creo que presidía Diego Kravetz, hoy secretario de Seguridad de la ciudad. El peronismo porteño de aquellos años se entremezcló y ocupó muchos lugares, ni hablar de otros personajes, pero por ejemplo, quien fuera nuestro embajador en Estados Unidos, ¿cómo estoy con los nombres hoy? No, el de Alberto. Argüello también formó parte de una lista ligada al PRO. El peronismo porteño tuvo que ver también con el nacimiento del PRO en ese sentido. Sí, yo una cosita que en la columna la traje para que me la cuenten, sobre todo ustedes dos que tienen pejostismo porteño histórico. ¿Cómo fue el tema Néstor Macri? O sea, ¿cuál era ese vínculo? Porque había una vinculación al principio de Néstor Kirchner Macri. Primero hay que decir que las elecciones de la ciudad tenían la obligación de ir desdobladas de las nacionales. Sí. Entonces no había un posicionamiento en 2003, cuando Néstor recién llega y para toda la sociedad argentina representaba una esperanza, sea de derecha o no, porque la verdad es que venías del 2001 y de todos los presidentes que se cayeron. Macri no tenía un discurso abiertamente antikirchnerista. Mostraba sus matices, decía yo soy más del mercado, no me gusta tanto estatismo, etcétera, pero no tenía en el 2003 el discurso que después cultivó como jefe de gobierno. Le hablaba un poco a todos los públicos. Y en ese sentido, cuando él llega al balotaje contra Ibarra y lo pierde, él buscaba agarrar votos kirchneristas que no eran progresistas, porque pensemos que Ibarra venía de la Alianza. Claro. Entonces no era un espacio peronista.
el de Ibarra. Más bien es que algunos sectores del peronismo estaban muy en contra de... Bueno, Ibarra fue clave en la institución de Grosso, o sea, la historia se entremezcla mucho. Se matan entre todos. Claro. La historia se entremezcla mucho. Y la verdad Y que la locos. fragmentación política que detonó la destitución de Ibarra es muy parecida a la que se ve hoy en la legislatura. Claro. Independientemente, bueno, por supuesto no hay una tragedia y que motorice ni a la El juicio sociedad, político, claro. y que esperemos que no la haya, porque la verdad que nadie desea una situación trágica. Pero la fragmentación política, o sea, la falta de un oficialismo en la legislatura, que es lo que hoy vemos ahí, Bien. era un síntoma que se veía en esa fuerza oficialista de 2006, que fue cuando fue destituido Aníbal Ibarra del poder. Exactamente. Bien, ¿Cómo estamos, Juani? vamos. ¿Le gustó lo que traje? llegó el o más o invitado. menos? No, nos gustó. Y me Bueno, gustó mucho la bárbaro. discusión. Me gustaría seguirla porque Grandes tenemos aportes de Juanma. Juanma sí, tiene y tuyo mucha también, historia boludo. porteña. Los dos, y vos también. Para nosotros, aparte que no somos porteños. Bueno, pero estás ahí. Vos decís que ya somos porteños. Yo la verdad que creo que todavía no. Vos sos bonaerense, te Yo soy autopercibís bonaerense, ¿no? viví 8 años igual en la capital, pero nunca me termino de sentir porteña. Yo creo que un hecho de que no sos porteño es porque sos hincha de Rosario Central. Pero Eso- tampoco soy rosarina. No Pero- soy identitariamente rosarina. pero te lleva una alteridad con el porteño Sí. ser hincha de un equipo Puede de fútbol ser. que no esté en la ciudad de Buenos Que, Aires. no, y que está tan ligado al territorio como son los equipos rosarinos. Y Y a ver- odian al porteño. Claro. Y haberme criado en un lugar donde odian también a los porteños. Ya están Hay bardeando algo de mucho eso. a los porteños. Sí. Sí. Yo Igual soy también fueguino. es una pose, boludo. Eso de Sí. bardear a los porteños. Es una- es una Una hermosa pose, porteño. váyanse a la mierda. Es una hermosa ciudad la ciudad. Es la ciudad más linda del mundo. Fe dijo que se vayan todos a la mierda, Váyanse así que a la mierda. vamos a un corte y ya volvemos. Chau.